Ni siquiera abrieron la puerta del todo. Solo una rendija lo bastante ancha para que se asomara la cara de mi hijo, iluminada desde atrás por la cálida luz del pasillo. «Mamá, todavía no estamos listos. Espera un poco afuera, ¿vale?» Su voz era neutra, como si me pidiera que sostuviera una bolsa de la compra, no que me quedara bajo la lluvia como un paquete olvidado. Tenía 78 años, edad suficiente para haberme ganado el derecho a que nunca me dejaran esperando en ningún sitio, y menos en la puerta de una casa que yo ayudé a pagar. Pero ahí me quedé, con un abrigo azul marino que una vez fue mi mejor prenda, ahora empapado por los hombros, con el agua goteando del borde de mi sombrero. No dije una palabra. Solo asentí como una tonta y di un paso atrás. Detrás de él, alcancé a ver globos, gorros de papel, una caja de tarta de esa pastelería elegante que sé que cuesta más que mi compra semanal. Las voces de los niños resonaban dentro, incluida la del pequeño cuyo cumpleaños se suponía que venía a celebrar, pero nadie más se acercó a la puerta. Esperé. La lluvia no cesaba y no tuve el corazón para irme. Quizás era un error. Tal vez volverían a abrir la puerta en 5 minutos, se reirían y dirían: «Pasa, ¿en qué estábamos pensando dejándote ahí parada?». Pero nadie volvió. Las luces de dentro parpadearon, las sombras se movían. Podía oler carne asada y velas derretidas, y seguí esperando. Se me entumecieron los dedos primero, luego los pies. Miré hacia el camino de piedra, ahora resbaladizo y lleno de charcos, y pensé en cuántas veces había caminado por ese mismo sendero llevando regalos para sus bodas, para su hipoteca, para sus emergencias, grandes y pequeñas. Recordé cuando Nathan tenía 7 años y se rompió el brazo al caer de un árbol. Lloró toda la noche y me senté con él en el hospital, hablándole suavemente mientras dormía. Me había dicho: «No me dejes, mamá», y no lo hice, no por 30 años. Y ahora esto, no volví a llamar, ni le escribí, ni le mandé un mensaje. Solo me quedé allí, encorvada, con el sombrero goteando. Quizás parecía una vieja mendiga perdida en una calle de las afueras. Me quedé allí durante casi 40 minutos antes de darme la vuelta. Nadie vino a buscarme. Nadie me llamó. Conduje a casa en silencio. El abrigo se me pegaba, frío, a la espalda todo el camino. La calefacción tardó demasiado en calentarse, pero no me importó. Necesitaba sentirlo lejos que había llegado esto. Que cualquier hilo que una vez nos conectó, de madre a hijo, de abuela a nieto, se había adelgazado hasta convertirse en algo invisible. O tal vez se habían roto del todo. Cuando entré a mi camino de entrada, no fui a casa de inmediato. Solo me senté al volante, observando la lluvia correr por el parabrisas y dejando que todo se me metiera dentro. Esto no fue repentino. No fue una mala noche. Fue la escena final de una obra que se había arrastrado durante años. No te levantas una mañana y te das cuenta de que tu hijo te ve como una carga. Empieza poco a poco, con un cumpleaños olvidado, una visita que se pospone constantemente, un agradecimiento que nunca llega después de un cheque grande. Y un día estás afuera bajo la lluvia y te piden que esperes. Y ni siquiera se les ocurre que lo que han hecho es cruel. Esa noche me quité la ropa empapada y me quedé en la cocina en mi combinación, tiritando, no por el frío, sino por la claridad. Mi casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Mi marido, Ed, se había ido hacía 13 años y nadie llenaba el silencio como él lo hacía. Toqué el lado de la nevera donde su foto estaba pegada con un imán de Santa Fe. «Me habrías dicho que me fuera», susurré. «Me habrías dicho que esto no era amor». No lloré. Todavía no. En cambio, me hice un té y abrí mi cuaderno. Luego empecé a escribir. No una carta, ni un diario, una lista. Y en la parte superior de la página escribí una frase, clara y subrayada. Me dejaron bajo la lluvia. No lo olvidaré. La tetera se había enfriado cuando recordé servirme el té. La calenté de nuevo, más despacio esta vez, como si el agua fuera a entender mi estado de ánimo y se mantuviera caliente por más tiempo. El cuaderno yacía abierto sobre la mesa. Mi letra era limpia, pero un poco más tensa de lo habitual. Así supe que no solo estaba enfadada, estaba anclada, arraigada, no enojada, sino despierta. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía del color del agua sucia. Mi abrigo estaba colgado sobre una silla, todavía húmedo en los puños. Lo miré durante un largo rato, recordando que lo había comprado hacía 15 años, pensando que me hacía parecer elegante.
Esa fue la palabra que Nathan usó cuando lo usé para su fiesta de compromiso. Te ves elegante, mamá. Me aferré a eso durante años, como si significara algo. En la página del cuaderno, debajo de la primera frase, me dejaron bajo la lluvia. No lo olvidaré, comencé a enumerar cosas. No todo, solo lo que recordaba de la cabeza. $8,000 para las reparaciones del tejado de su primera casa. $25,000 para la entrada de la segunda casa, la que tenía la luz del porche apagada anoche. $12,000 para la cirugía dental de urgencia de Amber. $3,600 para electrodomésticos nuevos cuando se estropearon los suyos. $500 al mes durante los últimos 5 años para ayudar con las matrículas del colegio y la compra. Y eso era solo lo que recordaba sin abrir el archivador. No estaba enfadada por el dinero. No exactamente. Lo había dado libremente. Yo lo tenía y ellos lo necesitaban, o eso decían. Lo que me dolía era el silencio que seguía a cada cheque. Ni gratitud, ni calidez, ni seguimiento. Como si una vez que la transferencia llegara, yo ya hubiera cumplido mi propósito. A las 9:17 a.m., mi teléfono sonó. Identificador de llamada. Nathan. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Mamá. Su voz era más suave ahora, vacilante. Quizás se había dado cuenta de mi ausencia. Quizás finalmente había revisado los mensajes de la noche anterior, ninguno de los cuales yo había enviado. Buenos días, dije con calma. Oye, escucha, ¿sobre lo de ayer? Esperé. Dejé que se retorciera un poco en la pausa. Lamento mucho que tuvieras que esperar así. Amber no se dio cuenta de que ya estabas allí. Nos ocupamos. Los niños estaban... Estuvo lloviendo, dije. Durante 40 minutos. Lo sé, y lo siento mucho. ¿Deberíamos saber? Mira, nos sentimos fatal. Quizás podamos ir más tarde, llevar el almuerzo. No respondí de inmediato. Pude sentir el hilo de nuevo, delgado como un sedal, estirándose entre nosotros. Había pasado años sosteniéndolo de mi lado. No, dije finalmente. No vengan hoy. Estoy un poco cansada. Silencio. Luego, está bien. Bueno, haznos saber si necesitas algo. Casi me río. Esa frase, haznos saber si necesitas algo. También la dijeron en el funeral de Ed. Nadie nunca lo decía en serio. Después de la llamada, abrí el archivador y saqué la gruesa carpeta con la etiqueta Hogar de Nathan. Había recibos, correos electrónicos, confirmaciones de transferencia, notas escritas a mano de cuando solían pedirme las cosas en persona. No era el dinero lo que hacía la carpeta gruesa. Eran los años. Cada página era prueba de mi amor y de su creciente ausencia. Pasé al sobre del fondo. Documentos legales, escritura de fideicomiso, su casa, la en la que viven. Yo soy dueña del 40%. Lo acordamos cuando necesitaban ayuda con la entrada. Nunca me refinanciaron. Nunca me pagaron de vuelta. Ni siquiera se ofrecieron. Dejaron de decir gracias en algún momento de 2013. Esa mañana me preparé té fresco. Saqué un segundo cuaderno y escribí una sola palabra en la primera página. Pausa. Luego llamé a mi banco. Un joven llamado Aaron contestó. Voz agradable, probablemente más joven que mi nieto. Señora Lindell, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quisiera pausar todos los pagos automáticos asociados con la cuenta T-Mont, dije. Y me gustaría programar una reunión para esta tarde con alguien del departamento de cuentas de alto nivel. Él se detuvo, probablemente haciendo clic en mi archivo. Por supuesto. ¿Le gustaría decirme el motivo? Me gustaría revisar cómo se está usando mi dinero, dije. ¿Y quién tiene acceso a él? Sí, señora. Puedo arreglar eso. Y Aaron, añadí, por favor, asegúrese de que no se procese nada hasta que yo dé un permiso por escrito. Lo confirmó amablemente. Dijo que me enviaría por correo electrónico la hora de la reunión y que alguien llamado Judith, de cuentas de alto nivel, me estaría esperando. Colgué y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Ese mismo teléfono había sonado al menos 60 veces en los últimos 5 años. Siempre que necesitaban algo. Nunca solo para preguntar cómo estaba. Nunca solo para decir, ven mamá, te extrañamos. Volví a coger la pluma y escribí una nueva línea debajo de la última. Me dejaron bajo la lluvia. Hoy cerré el paraguas. La oficina del banquero olía levemente a lavanda, artificial pero agradable. Judith tenía unos 50 años. Vestía elegantemente con el tono calmado y neutro de alguien que ha sido entrenada para manejar los nervios y el dinero sin pestañear. Me gustó de inmediato. He revisado su archivo, señora Lindell.
dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Veo que has sido muy generosa a lo largo de los años. ¿Así es como el sistema lo llama? ¿Generosa?, pregunté sentándome en el sillón de cuero. Yo habría optado por algo más parecido a ciega financieramente. Judith sonrió, no con maldad. Bueno, está aquí ahora. Eso es lo que importa. Comenzamos a revisar las cuentas. Tenía 5 en total, 2 de ahorros, una corriente, una de inversiones y la cuenta Temont, la que todos usaban. Y por todos me refería a mi hijo Nathan, su esposa Amber y sus hijos mayores, a quienes de alguna manera se les había concedido acceso secundario a la tarjeta a lo largo de los años. Matrículas universitarias, vacaciones, incluso suscripciones a cosas que no reconocía. Servicios de streaming, compras en línea, aplicaciones de tutoría privada. Había cargos tan recientes como de hace 2 noches. Una entrega nocturna de un bar de sushi que costó más que mi compra semanal. Me gustaría suspender esta cuenta por completo, dije. Judith asintió. Puedo iniciar el proceso ahora. Necesitaremos su firma. ¿Le gustaría emitir un aviso formal a los titulares de la tarjeta? Lo pensé. Una parte de mí quería que supieran que habían sido cortados, pero otra parte, la más tranquila que había pasado décadas siendo ignorada, prefería el silencio. No que lo sientan, dije. Que intenten pasar la tarjeta en una cafetería o en una gasolinera y se den cuenta de que no poseen lo que creían poseer. Ella no pestañeó, solo deslizó la documentación hacia mí. Tomó 20 minutos, un puñado de firmas y una última pregunta. ¿Hay alguien más en quien confíe? ¿Alguien que deba tener acceso en caso de emergencia? Pensé en Julie, mi nieta, la hija del medio de Nathan. La única que llamaba solo para hablar, que me visitaba incluso cuando no había nada a cambio, que me traía bollos de calabaza los martes y no revisaba su teléfono mientras yo hablaba. Julie Hensley, dije. Agréguela como mi contacto de emergencia, pero sin acceso. Todavía no. Quiero hablar con ella primero. Judith lo anotó sin una palabra de juicio. Cuando salí del banco, el viento había arreciado. Las calles de Brookage se veían igual que siempre. Tranquilas, ordenadas, engañosamente pacíficas. Pero algo dentro de mí había cambiado. Me sentía más alta, no más joven. No, solo más presente. En casa, me hice un sándwich y me lo comí en la mesa, no frente al televisor como de costumbre. Mi abrigo finalmente estaba seco, pero no lo guardé. Lo dejé colgado allí como una bandera. Un recordatorio. Alrededor de las 3:30, mi teléfono volvió a sonar. Amber. Lo dejé sonar. No dejó mensaje de voz. 2 minutos después, Nathan. Luego Julie. Contesté al segundo timbrazo. Abuela. Su voz era ligera pero cautelosa. Ella siempre percibía las cosas más rápido que los demás. Hola, cariño. Acabo de recibir un mensaje raro de papá. Dice que las tarjetas no funcionan. Que hay un problema con la cuenta conjunta. Pude oír el tráfico detrás de ella. Quizás caminando a casa de la escuela o del trabajo. No hay ningún problema, dije. Ya no. Una pausa. ¿Hiciste algo? Dejé que esa pregunta flotara entre nosotras. Luego dije, Julie, ¿recuerdas la vez que me trajiste la planta de albahaca? La pequeña en la maceta de lata. Ella se rió confundida. Sí, se murió en una semana. No se trataba de la planta, dije. Se trataba del detalle. Fuiste la única que trajo algo sin pedir nada a cambio. Otro silencio, pero más suave esta vez. ¿Estás bien, abuela? Sí, mejor que en mucho tiempo. ¿Quieres que vaya a verte? Cerré los ojos. Ahí estaba. El ofrecimiento. La diferencia. Sí, querida. Si tienes tiempo. Traeré algo dulce. Cuando llegó 40 minutos después con una bolsa de papel de pasteles y el pelo mojado por el viento, no hizo preguntas de inmediato. Solo me abrazó como si lo sintiera de verdad. Se sentó en la mesa de mi cocina y esperó a que yo estuviera lista para hablar. Cerré la cuenta, le dije finalmente. La que todos usan. La congelé. Julie no reaccionó como esperaba. Sin sobresaltos, sin defender a sus padres, solo un lento y medido asentimiento. Estarán furiosos. Lo sé. Dirán que estás siendo dramática, que entendiste algo mal, que no era para tanto. Lo sé. Ella me miró entonces. Realmente me miró, pero sí era para tanto, ¿verdad? ¿Lo que pasó anoche? No respondí. Ella se acercó a la mesa y me apretó la mano. Yo te habría dejado entrar. Y eso fue suficiente. A la mañana siguiente, me desperté antes que el sol. Mi sueño había sido ligero.
no inquieto, solo alerta, como si mi cuerpo no acabara de creer que se le permitiera descansar ahora que las cosas habían comenzado a moverse. Me quedé en la cama un rato, escuchando el silencio matutino de afuera. En algún lugar de la calle, el perro de un vecino ladró 2 veces y luego se cayó. La lluvia no había vuelto, pero el cielo se sentía pesado de nuevo, al igual que yo. No rota, sino llena de un peso que aún no se había ido. Abajo, hice café a la antigua usanza con la prensa francesa que Ed me había comprado en 1993. Tardaba más, pero me hacía sentir arraigada, útil. La carpeta del archivador todavía estaba en la mesa de la cocina. La abrí de nuevo, esta vez no solo hojeando, sino leyendo. Ahí estaba todo, tan claro como la tinta en la página. El seguro del SUV de lujo de Amber pagado desde mi cuenta. La contribución mensual a su gimnasio, 220. Las tarifas del campamento de verano para el más pequeño, 1,880. Servicios de streaming, aplicaciones de entrega a domicilio, incluso su suscripción para el control de plagas. Yo pagaba para que no tuvieran hormigas y ellos me dejaron parada bajo la lluvia. Algunos de los documentos aún tenían notas adhesivas adjuntas. Pequeños y a medias, gracias mamá, garabateados con la letra de Nathan, de cuando todavía fingían. No era la extravagancia lo que me molestaba. Era el borrado, como si me hubiera convertido en una patrocinadora silenciosa de una vida de la que no se me permitía ser testigo. Esa mañana llamé al abogado. Francis Grant había sido el planificador patrimonial de Ed y me había ayudado a rehacer el testamento después de su muerte. Era amable, sensato y no me trataba con condescendencia, una cualidad poco común en cualquiera menor de 60 años. «Señora Lindell», dijo calurosamente cuando le pedí una cita para el mismo día, «haremos tiempo para usted. Venga al mediodía». En la oficina me saludó con un firme apretón de manos y un té de manzanilla. Su asistente recordaba cómo me gustaba. Sin azúcar, solo una rodaja de limón. Me di cuenta de eso. Ahora siempre me doy cuenta de la amabilidad. Nos sentamos en su tranquila habitación con las grandes ventanas y le dije simplemente, «Es hora de reestructurar todo». Él levantó una ceja. ¿Todo? Sí, dije. Cuentas, propiedades, fideicomisos, mi testamento. Asintió lentamente. Algo pasó. Algo finalmente pasó. Él no insistió. Empezamos con lo básico. Rebosé todos los poderes notariales concedidos a Nathan o Amber. Les había dado demasiado durante demasiado tiempo y lo habían tratado como su derecho de nacimiento. Francis no pestañeó, solo siguió escribiendo. A continuación, describí un nuevo fideicomiso, uno construido no para la eficiencia fiscal o el legado, sino para la dignidad. Nombré a Julie como única beneficiaria, no porque fuera perfecta o porque pidiera algo, sino porque nunca lo hizo. No la estaba recompensando por su afecto. Le estaba confiando el mío. Todavía no lo sabía. Se lo diría cuando estuviera lista. ¿Y la casa?, preguntó Francis. Hice una pausa. La casa era completamente mía, pagada hace décadas. Pero Nathan siempre se había referido a ella como la casa familiar. Y Amber una vez bromeó en una barbacoa diciendo que la venderían algún día cuando yo me mudara. Miré por la ventana. Quiero que esté protegida, dije. No va a nadie a menos que yo lo diga por escrito. Sin herencia automática, sin reclamos. Francis tomó notas con una letra limpia y eficiente. Puedo redactarlo hoy mismo, dijo. Puede firmar cuando esté lista. Estoy lista ahora. Hubo un largo momento de silencio. Señora Lindell, dijo, mirándome por encima de sus gafas. ¿Puedo decir algo? Asentí. He trabajado con cientos de familias y he visto cómo actúan las personas por ira, con decisiones precipitadas, con venganza rápida. Esto no es eso. Usted está clara, Serena. He tenido mucho tiempo para verlos olvidar quién soy, dije. Ahora solo les estoy recordando. Él sonrió débilmente. No es la primera madre que veo hacer esto, pero es la más tranquila. Porque no estoy castigando, dije. Estoy protegiendo lo poco que me queda de mí misma. Cuando llegué a casa de la oficina de Francis, no me sentí triunfante. No di portazos ni bailé en la sala como las mujeres hacen en las películas cuando finalmente recuperan su poder. Simplemente colgué mi abrigo, me hice una sopa y me senté en mi sillón favorito con la quietud tranquila que sigue a las decisiones difíciles. El viento de afuera se levantó de nuevo. Una persiana suelta en el lado de la casa repiqueteó contra la pared. Ed siempre había querido arreglarla.
Yo solía recordarle esas pequeñas cosas. Ahora no se lo recordaba a nadie. El teléfono estaba extrañamente en silencio esa tarde. Sin llamadas perdidas, sin disculpas que vibraran. Solo el tipo de silencio vacío que me decía que todavía no entendían lo que había pasado. Pensaban que era un fallo, un error técnico, una cuenta congelada o una anciana confundida con una aplicación bancaria que no entendía. No sabían que, para el mediodía, el fideicomiso estaba firmado, el testamento actualizado y cada puente que habían quemado silenciosamente a mis espaldas se había hecho visible. No me sentí cruel, me sentí libre. Alrededor de las 6 p.m., Julie me envió un mensaje de texto. Julie, están enloqueciendo. Yo, ¿por qué, querida? Julie, las tarjetas todavía no funcionan. Papá le gritó al chico del banco. Amber está culpando a la cooperativa de crédito. Lo llaman un fallo. Yo, algunos fallos son hechos a propósito. Ella envió una pausa. Solo 3 puntos, luego un solo mensaje. Julie, bien, esa noche saqué la carpeta de nuevo. No la financiera, sino la de fotos. Fotos de verdad, de las que venían de las farmacias, no de la nube. Nathan de niño al que le faltaba un diente frontal. Yo con un abrigo desgastado sosteniéndolo en el zoológico. Ed a mi lado, con el pelo alborotado por el viento, su brazo alrededor de mi cintura, como si todavía fuéramos recién casados. Siempre había pensado que el pasado era lo que me daba valor, la prueba de lo que había dado. Pero esa era la mentira. El verdadero poder no estaba en la memoria. Estaba en la elección de dejar de dar. El timbre sonó justo después de las 8. Supe antes de abrir quién era. Nathan estaba en el porche, la lluvia goteando de su cuello. Detrás de él, Amber estaba sentada en el asiento del pasajero de su coche, con los brazos cruzados. Su silueta en la ventana se veía exactamente como esperaba. No fría, solo molesta. Mamá, dijo cambiando su peso. Buenas noches. Se veía más delgado, o tal vez simplemente más pequeño. Algo está mal con las cuentas, comenzó. No podemos entrar en los fondos conjuntos. Las tarjetas están muertas. ¿Pasó algo? No pasó nada, dije manteniendo mi voz firme. Yo lo hice. ¿Tú cerraste todo? Lo hice, parpadeó, las pestañas mojadas pegadas. ¿Por qué? Pude haber enumerado 1000 razones. Pude haberle entregado una hoja de cálculo impresa y una foto mía empapada en su porche de hace 2 noches. Pude haberle recordado cada llamada no devuelta, cada carta sin respuesta. En cambio, dije, porque he sido invisible durante demasiado tiempo. Mamá, estás exagerando. ¿De verdad crees que me quedaría afuera de la casa de mi propia familia, bajo la lluvia a mi edad, y no me daría cuenta de que he sido borrada? Su mandíbula se tensó. Amber no lo sabía. Ella lo sabía. Siempre lo saben. Los que se benefician del silencio siempre saben exactamente cuán fuerte será tu ausencia. Exhaló, claramente atrapado entre la disculpa y la indignación. Necesitamos ese dinero. Sonreí, cansada pero tranquila. Yo necesitaba respeto. No dijo nada. No tengo nada más que dar, añadí. Pero ese fue mi error, pensar que tenía que seguir dando para ser amada. Él se frotó la cara con las manos de la misma manera en que Ed solía hacerlo cuando algo duro lo golpeaba en el pecho. ¿De verdad nos estás cortando? No estoy cortando. Estoy deteniendo la fuga. Él asintió lentamente. No entendiendo. Aún no, pero sintiendo la finalidad en ello. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso al coche. Amber no salió, solo me miró a través de la ventana como si fuera una extraña inconveniente. Cerré la puerta. No la golpeé, solo la cerré. A la mañana siguiente, abrí el libro de contabilidad. No el moderno, no una hoja de cálculo o una aplicación, uno real. De cuero, con papel grueso, que Ed había empezado en los 80 cuando todavía pensaba que tendríamos un pequeño negocio de antigüedades en el garaje. Con los años se había convertido en el libro de registro de nuestra familia. Lo mantuve incluso después de su muerte. Una costumbre silenciosa. Nadie sabía que todavía existía. Pasé a la última tercera parte del libro, las páginas que había titulado años atrás con mi propia letra cursiva y ordenada. Apoyo y transferencias. Nathan Amber Familia. Línea tras línea, artículo tras artículo. Sin drama, solo hechos. 2011, ayuda con el préstamo del coche, $7,000. 2012, pago de la reparación por daños por agua, $4,500. 2013, contribución a las clases de negocios de Amber, $12,000. 2015, nueva caldera para su segunda casa,
$4.300. 2017 a 2023. Contribuciones mensuales variadas, $58.000. 2020. Tutoría privada para Dylan, el del medio, $9.600. 2021. Ayuda con el intento de Phoebe, la hermana de Amber, $6.000. 2022. Entrada para la casa de vacaciones familiar, dividida en 3 partes, $38.000. Algunos artículos incluso yo los había olvidado. Otros me hacían reír con amargura. Un cochecito de diseñador, una segunda nevera para entretener, un retiro para parejas en Sedona. El amor me hizo generosa. La esperanza me cegó. No era el total, aunque ese número era feo. Era el patrón. Ellos pedían, yo daba. Ellos no daban seguimiento. Yo no decía nada. Ellos olvidaban. Yo recordaba. Y con los años, esa ecuación se endureció hasta convertirse en su expectativa. Y ahora, cuando finalmente había parado, incluso sin gritar, incluso sin crueldad, de repente era egoísta. Hubo un golpe en la puerta alrededor del mediodía, no el tipo de golpe seco y con derecho, sino un ritmo suave como una pregunta. Supe antes de abrir quién era. Julie estaba allí sosteniendo un recipiente de plástico envuelto en un paño de cocina. Sopa, dijo. No es de lata. Sonreí. Entonces entra antes de que se enfríe. Nos sentamos en la mesa y ella me observó de esa manera tranquila que siempre lo hacía, dejándome decidir cuándo hablar. Revisé todo, dije después de un rato. Todos los números, todas las cosas que pagué sin darme cuenta realmente de cuánto. Julie asintió. Es mucho, ¿verdad? No solo el dinero, la energía, el silencio. No apartó la mirada. Ellos nunca preguntaron cómo estaba, continué. Solo preguntaban qué podía hacer por ellos. Eso no es amor, dijo ella en voz baja. No, pero es lo que acepté en su lugar. Comimos sopa en silencio durante unos minutos. El caldo era ligero, con perejil y trocitos de pollo, del tipo que a Ed le gustaba cuando tenía un resfriado. Ella lo había recordado. Tengo que preguntarte algo, dije finalmente. Julie levantó la vista. Hice cambios en las cuentas legales. Te voy a nombrar la única fideicomisaria cuando llegue el momento. Su cuchara se detuvo a medio camino de su boca. ¿Yo? Sí. Abuela, yo no sé nada de fideicomisos o dinero. Tú sabes de personas, dije. Eso es más que suficiente, dejó la cuchara. No lo quiero por lo que ellos hicieron, dijo. No quiero beneficiarme de cómo te trataron. No lo estás haciendo, dije. No te estás beneficiando. Estás continuando. Estoy eligiendo a alguien que me ve a mí, no a alguien que solo ve lo que puedo ofrecer. Ella parpadeó rápidamente, mirando hacia la ventana. Siento que ellos no lo hagan. No es tu disculpa la que debes dar. Aún así, vi el peso en sus hombros. Ella cargaba las grietas de esta familia como yo solía hacerlo. No te estoy pidiendo que arregles nada, dije suavemente. Solo te estoy pidiendo que seas la que recuerde que yo estuve aquí. Que no fui solo un grifo que abrían cuando tenían sed. Julie asintió. Ya lo hago. Julie se quedó hasta que el sol de la tarde se sumergió lo suficiente como para proyectar largas líneas doradas sobre el suelo de linóleo. No hablamos mucho después de la sopa, solo nos sentamos. A veces, esa es la única amabilidad que queda entre dos personas que han vivido demasiado tiempo en silencio, compartiendo una habitación sin forzar palabras en ella. Cuando se levantó para irse, me abrazó más fuerte de lo habitual. No por lástima, pude sentir la diferencia. No fue un abrazo de pobrecita abuela. Fue un abrazo de estamos en esto juntas. No sabía que lo necesitaba hasta que ella me lo dio. Te llamo esta noche, dijo, poniéndose el abrigo. No hay prisa, cariño. Sé lo ocupada que se vuelve la vida. Julie hizo una pausa con la mano en el pomo de la puerta. Siempre dices eso, dijo. Pero no es justo. No deberías ser tú la que siempre entiende cuando otras personas olvidan. No respondí. Solo la miré y ella entendió. Después de que se fue, me permití volver a la quietud. Mis huesos dolían, no por el frío, no por la edad, sino por la memoria. Por el peso de las cosas que nunca había dicho, años que había tragado en lugar de hablar. Esa noche, alrededor de las 8:30, el teléfono volvió a sonar. Amber. Lo dejé ir al buzón de voz. 2 minutos después, llegó un mensaje de texto. Amber, tenemos que hablar. Esto ha llegado demasiado lejos. Miré el mensaje hasta que la pantalla se atenuó. Demasiado lejos. Eso es lo que la gente siempre dice cuando finalmente dices que no. No cuando ellos piden demasiado.
No cuando ellos cruzan una línea, solo cuando tú trazas una. Apagué el teléfono y lo coloqué boca abajo en la mesa de la cocina. Que ella esperara. Al día siguiente llegó una carta. Una de verdad, en un sobre blanco con la letra de Nathan. Descuidada, apresurada. Debió haberla escrito tarde cuando sus llamadas fallaron, y su orgullo no lo dejó intentarlo de nuevo. Dentro había una sola hoja de papel. No, querida mamá, ningún saludo. No sé qué está pasando, pero estás lastimando a toda la familia. Los niños están confundidos. Amber está furiosa. Dependíamos de ese apoyo. Al menos podrías habernos advertido. Saldremos de esto. Pero solo quiero que sepas lo que has hecho, Nathan. Sin disculpas, sin reflexión, solo acusación envuelta en decepción, como si les hubiera robado algo. Doblé la carta y la metí en el cuaderno. Dejaría que viviera allí entre el resto de la evidencia. Estaban en pánico. Eso estaba claro. La vida fácil se estaba desmoronando. El andamio invisible que yo había sostenido durante años se había ido. Habían confundido mi silencio con permiso, mi generosidad con debilidad. Y ahora el dinero se había detenido. Las llamadas habían comenzado. Esa tarde, Julie envió otro mensaje de texto. Julie, papá te está culpando de todo. Dice que estás siendo cruel, que estás tratando de destrozar a la familia. Respondí despacio, con cuidado. ¿Yo? La familia ya estaba destrozada. Solo dejé de fingir lo contrario. Ella no respondió de inmediato. 10 minutos después, una simple respuesta. Julie, él tiene miedo. Eso es lo que es. Miedo disfrazado de ira. Ella tenía razón. Nathan no estaba enojado. Había dicho que no. Estaba aterrorizado de que lo dijera en serio. Y lo decía. Lo curioso de cortar a la gente, de verdad, es cuán rápido pasan de tener derecho a ofenderse a de repente estar desesperados. Como si estuvieran descubriendo la gravedad por primera vez. Como si fuera un nuevo concepto cruel que la vida pudiera seguir sin que su comodidad fuera el centro de todo. Al final de esa semana, los mensajes cambiaron de tono. Se había ido la frialdad de «has ido demasiado lejos». Entró la súplica. Nathan, mamá, ¿podemos por favor sentarnos y hablar? Una conversación de verdad. Eso es todo lo que pido. Amber, ya te has hecho entender. Ahora, ¿podemos arreglar esto como adultos? Nathan de nuevo. Los niños preguntan por qué estás enojada. Te extrañan. Lo último casi me atrapa. Casi. Porque así es como funciona. Apuntan a tu punto más débil y lo presionan. Los niños, los recuerdos, la promesa de cercanía, incluso si nunca la cumplieron antes. Pero ahora sabía más. No es cercanía real si solo llega cuando las tarjetas de crédito dejan de funcionar. No respondí. Después de eso, probaron con un ángulo diferente. Amber, no somos perfectos. Ninguna familia lo es. Pero este castigo público es humillante. Los vecinos están haciendo preguntas. Ahí estaba. No, ¿cómo pudimos lastimarte? No, lamentamos cómo te tratamos. Solo nos estás haciendo quedar mal. Esa es la parte que nadie quiere admitir sobre algunas personas. Te tratarán como un felpudo durante años, luego te llamarán cruel por levantarte. Yo había terminado de arrodillarme. El viernes por la mañana recibí una carta de la compañía de su hipoteca. Habían perdido 2 pagos, no lo suficiente como para ser grave aún, pero lo suficiente como para activar las penalizaciones. La ironía me hizo resoplar en mi té. Qué rápido se desmorona todo cuando la mano invisible desaparece. Habían pasado solo 6 días, y aún así, no habían venido. No de verdad, no para verme, no para mirarme a los ojos, solo textos, correos electrónicos. Una nota deslizada por la puerta por Dylan, quien no pudo mirarme a los ojos mientras me la entregaba. Decía, abuela, mamá dice que estás molesta. No sé qué pasó, pero espero que te sientas mejor pronto. Con cariño, D. Me quedé mirando esa temblorosa letra adolescente y sentí la aguda punzada de culpa, la que siempre había obedecido. La culpa que me hacía decir que sí, incluso cuando quería decir que no, la culpa que escribía los cheques. Pero la culpa no puede vivir mucho tiempo en la verdad. Y la verdad era que yo no había cambiado. Todavía era la misma mujer que horneaba pasteles de cumpleaños, que pagaba por los frenos, que guardaba guantes de repuesto en cada cajón por si los niños venían sin los suyos. La única diferencia era que había dejado de ofrecerme como una billetera abierta. Eso no era crueldad, era corrección. Julie me visitó de nuevo esa tarde, esta vez con un pastel que ella misma había hecho. Durazno y canela. Todavía estaba tibio. Hablé con Dylan, dijo mientras nos sentábamos junto a la ventana.
Está confundido. Te extraña. Yo también lo extraño, dije. Pero extrañar a alguien no significa que deshagas la lección. Julie asintió lentamente. Ella estaba aprendiendo a llevar dos verdades a la vez, como yo tuve que hacerlo. Amor y límite, amabilidad y consecuencia. ¿Crees que alguna vez lo entenderán?, preguntó. Miré hacia afuera. Las hojas estaban comenzando a cambiar. Esa época del año en la que todo cambia en silencio. Creo que entenderán lo suficiente como para sentir pena por el dinero, dije. No lo suficiente como para sentir pena por los años. Julie no discutió. Solo me pasó la pala para el pastel y dijo, todavía está caliente. No dejes que se enfríe, así que comimos. Dos mujeres en una cocina tranquila. Una con años a sus espaldas, una apenas comenzando. Ambas finalmente aprendiendo cómo debería sentirse el amor cuando no es algo que se compra. No contesté sus llamadas ese fin de semana. Los dejé sentarse con el silencio. Yo me había sentado en él durante el tiempo suficiente. No supe nada de ellos en todo el domingo. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera uno de esos emojis a medias que Nathan a veces enviaba cuando quería fingir que todo estaba bien, sin decir nada en absoluto. Por una vez, el silencio no era mío, y noté lo pesado que era en su extremo. Lo ruidoso. La gente siempre asume que la que se queda en silencio es la que pierde, pero eso solo es cierto si el silencio está vacío. El mío estaba lleno. Lo llené con cosas pequeñas y deliberadas. Limpié los cajones del pasillo. Doné 4 abrigos que no había usado desde que Ed estaba vivo. Releí viejas cartas. Volví a coser un botón en el cardigan que siempre usaba cuando la calefacción tardaba en encenderse por la mañana. En el pasado, habría pasado ese domingo preguntándome si Nathan estaba bien. Si los niños estaban molestos, si Amber seguía enojada. Me habría ido a la cama con ese nudo ansioso justo debajo de mis costillas. El que dice, arréglalo, 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 pero ya no. No les debía consuelo por una incomodidad que ellos mismos habían causado. Para el lunes, la presión comenzó de nuevo. Esta vez del hermano mayor de Nathan, mi otro hijo, Joel. Él no había sido parte de nada de esto. No de verdad. Vivía a 3 pueblos de distancia con su esposo en su tranquilo jardín. Llamaba de vez en cuando, recordaba los cumpleaños, enviaba postales de viajes que yo no había pagado. No éramos cercanos, pero estábamos bien. Así que cuando llamó esa mañana, supe lo que era antes de contestar. «Hola, mamá». «Hola, Joel». Una pausa. «Nathan me llamó». «Claro que sí. Dice que congelaste todas las cuentas, que los has cortado». Prefiero el término «corregí el desequilibrio». Joel suspiró. «No voy a tomar partido». «Bien», dije, «porque esto no es una pelea». «¿Qué es entonces?» «Un ajuste de cuentas». Se quedó en silencio de nuevo, luego con cuidado. Sonaba avergonzado. Eso me hizo sonreír, no con maldad. «Entonces estás sintiendo lo correcto». Joel exhaló lentamente. «Dice que la casa podría ir a ejecución hipotecaria si pierden otro pago». Asentí para mí misma. «Podría. ¿Estás bien con eso?» Miré a mi alrededor en mi cocina. Mi cocina tranquila y cálida con sus encimeras desgastadas y el aroma a canela aún en el aire por el pastel de Julie. «Finalmente estoy bien», dije. «Eso es nuevo». Joel no discutió. Después de un momento dijo, «¿Sabes? Siempre me pregunté por qué le diste tanto. No quería que se sintiera pequeño. Y ahora quiero que sienta la verdad». Joel no dijo mucho después de eso. Solo me pondré en contacto la próxima semana y te amo antes de colgar. Me senté un rato después de esa llamada. Dejé que el eco se asentara. Joel siempre había mantenido su distancia no por ira, sino por autopreservación. Había visto en lo que Nathan se había convertido y decidió no orbitar ese tipo de gravedad. Ahora quizás lo estaba viendo con más claridad. Esa tarde llegó un paquete. Sin etiqueta de remitente, solo mi nombre, cuidadosamente escrito como si fuera alguien que no suele escribir cartas. Dentro había una foto enmarcada. Los 6, la familia de Nathan, posando frente a su casa la primavera pasada. Todos sonriendo. Amber sosteniendo al más pequeño, el hijo mayor haciendo el símbolo de la paz. Julie a un lado, con los ojos no del todo enfocados en la cámara. Había una nota metida detrás del marco. «No quisimos alejarte. Simplemente no pensamos que teníamos que atraerte». Una nota no firmada con amor. Ni siquiera una disculpa real, pero tal vez una grieta en la pared. Dejé la foto en la caja. Que se sentaran con el espacio que habían creado.
Ellos no me atrajeron, pero yo me había sacado a mí misma. No tocó la puerta. Solo se quedó en el porche como un niño que no está seguro de si está en problemas. Hombros encorvados hacia adelante, manos metidas en los bolsillos de una chaqueta que reconocí, la misma que Ed solía usar para palear nieve. Curiosamente, se la había dado a Nathan hace años después de que su padre falleciera. Tal vez por eso la llevaba ahora. Abrí la puerta y me hice a un lado. «Entra», dije. Mi voz no era fría, solo estaba cansada. Nathan entró lentamente, como si el aire dentro pudiera regañarlo. Miró alrededor de la sala de estar como si hubiera cambiado desde la última vez que estuvo aquí. Y tal vez lo había hecho, tal vez yo había cambiado. Las fotos todavía estaban allí. El mismo reloj que hacía tic-tac en la repisa de la chimenea, el olor a canela y jabón. Pero algo era diferente, y él podía sentirlo. «No quería venir con las manos vacías», dijo, sosteniendo una bolsa de papel blanca. «Macarrones de coco. ¿Tus favoritos, verdad?» «Lo eran», dije, no con maldad. «Siéntate». Lo hizo en el borde de la silla, como si tuviera que levantarse y huir. No hice té, no saqué platos. Dejé que el silencio se instalara. Nathan se aclaró la garganta. «Sé que las cosas se han complicado». «Esa es una palabra», dije. Él se estremeció, luego asintió. «No quise que nada de esto sucediera. Las cuentas, la casa. Nunca quise aprovecharme. Pero lo hiciste». Él se encogió. «No lo vi de esa manera», admitió. «Simplemente siempre ayudaste». Se sentía normal. ¿Normal tomar y nunca preguntar cómo estaba? Pregunté. ¿Normal dejarme en la puerta bajo la lluvia? Su rostro se arrugó ante eso. «No sabía que ya estabas allí», dijo en voz baja. «Juro que Amber me dijo que llegabas tarde. Así que dejaste que fuera verdad porque era más fácil». Bajó la mirada a sus manos. Se pellizcó una cutícula como si tuviera 5 años de nuevo, atrapado mintiendo sobre un vidrio roto. «Lo siento, mamá. ¿Sientes que fui herida? ¿O sientes que el dinero se detuvo?» Sus ojos se llenaron. No de lágrimas, todavía no, sino de algo cercano a la vergüenza. Ambas. Eso fue honesto. Pero no fue suficiente. Lo dejé sentarse en ello. Lo dejé sentir lo que significaba estar incómodo. No porque quisiera castigarlo, sino porque ese era el primer paso para entender con lo que él me había pedido que viviera durante años. «Julie me habló del fideicomiso», dijo después de un rato. «No quiso, supongo. Estaba hablando de ello y no soy estúpido». «No», dije. «No lo eres. Ella es una buena chica». «Lo es». «Ella te ama», asentí. «Ella lo demuestra». Otra larga pausa. «Extraño eso», dijo en voz baja. «¿Qué? ¿Tu aprobación? ¿Tu solidez? Hacías que todo se sintiera seguro incluso cuando me equivocaba». «Dejaste de ganarte esa seguridad», dije. Él asintió. No discutió. Lo miré. Realmente lo miré. Mi hijo, mi niño que solía traerme flores silvestres y puñados de barro. Mi hombre que se convirtió en alguien que confundía el amor con el acceso. «No te odio», dije. Él levantó la vista, sobresaltado. «Pero ya no te debo consuelo», continué. «Eres un hombre adulto, Nathan, con una familia propia, y no voy a cargar con tus cargas en silencio nunca más». «Quiero hacerlo mejor», dijo en voz baja. «Lo sé», dije. «Pero quieres la recompensa por eso ahora, y no viene ahora». Él no discutió. «No sé cómo arreglarlo», susurró. «No tienes que hacerlo», dije. «Empiezas por no pedirme que lo arregle más». Nos sentamos en silencio después de eso. No era paz, pero era honesto. Cuando se levantó para irse, no pidió dinero. No pidió acceso. Solo dijo, «Gracias por dejarme entrar». No dije, «De nada». Solo asentí. Y eso fue suficiente. Lo vi caminar por los escalones del porche sin darse la vuelta por un momento. Solo un momento. Vi al niño que solía ser, hombros pequeños en un abrigo demasiado grande, espalda encorvada, no por el clima, sino por la culpa. No miró hacia atrás. No esperaba que lo hiciera. Cerré la puerta suavemente y me recosté contra ella, dejando que el silencio se asentara. No el tipo tenso y vacío en el que solía vivir. Esto era otra cosa, una quietud que me pertenecía. Mi casa, mi elección. Ninguna puerta fue golpeada hoy, pero una ciertamente había sido cerrada. Esa noche, me senté en la sala de estar con la lámpara encendida, hojeando de nuevo el viejo libro de contabilidad, el que tenía todos los préstamos y regalos y favores olvidados. No releí cada línea, solo pasé mi dedo por las fechas como una línea de tiempo del silencio. Ya no estaba enojada,
Me había tomado más tiempo del que me gustaría admitir darme cuenta de que algo de amor tiene más la forma de una obligación que de un cuidado, especialmente cuando viene de personas que piensan que tienen derecho a ti. Pero lo había hecho. Me había salido del papel que me habían asignado. Solían pensar en mí como la roca. Eso es lo que Amber dijo una vez en una cena, cuando todavía fingíamos ser cercanas. Tú eres la roca, Mildred, la base. Y yo había sonreído. Por supuesto que lo había hecho. Sonaba como un cumplido. Pero, ¿sabes lo que la gente le hace a las rocas? Caminan sobre ellas, construyen sobre ellas. Olvidan que siquiera están allí. Julie llamó justo antes de las 9. Lo vi, dijo. Lo sé. No dijo mucho, pero se veía diferente. Que te digan que no puede hacer eso a un hombre. Ella vaciló y luego preguntó. ¿Cómo se sintió? Como girar una llave, dije. No cerrando algo, desbloqueándome a mí misma. Julie se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, estoy orgullosa de ti. Nadie me había dicho eso en años. No desde Ed, no desde que fui más que una función. No hablamos mucho, solo lo suficiente para que yo escuchara su voz y para que ella escuchara la mía. Eso fue suficiente. Después de colgar, me hice una taza de té y me quedé de pie junto a la ventana delantera. La casa de enfrente tenía la luz del porche encendida. Los vecinos, una pareja más joven, 2 niños, estaban poniendo decoraciones tempranas de Halloween, telarañas falsas, un esqueleto de papel. Sonreí al verlos. Una vida normal, no construida sobre el sacrificio, no financiada por la culpa de alguien, solo normal. Y la mía finalmente se estaba volviendo eso también. Por primera vez en años, nadie me estaba esperando para arreglar algo. Nadie estaba llamando para pedir ayuda. Nadie estaba dando indirectas o enviando mensajes pasivo-agresivos. El teléfono estaba en silencio y no me sentía abandonada. Me sentí liberada. A la mañana siguiente, recibí un sobre en el correo. Sin dirección de remitente, solo un sobre blanco liso. Dentro había una pequeña tarjeta. En el frente, un diseño impreso, hojas doradas, cambio de otoño. Dentro, la letra de Nathan más pequeña esta vez, menos segura. Sé que no tengo derecho a pedirte nada ahora, pero espero que algún día me creas cuando te digo que lo siento. No por el dinero, sino por la forma en que te hicimos sentir innecesaria. No lo fuiste. Nunca lo fuiste. Con amor, Nathan. No había un cheque dentro, ni una solicitud, ni una promesa, solo una única disculpa escrita a mano. Tarde pero honesta. La doblé suavemente y la coloqué junto a la foto de Ed en la repisa de la chimenea. Él habría sonreído, creo, y habría dicho, ya era hora. Lo que sucedió después no fue dramático. Sin gritos, sin escenas, sin visitas llenas de lágrimas en la puerta. Solo un lento desmoronamiento. El tipo de calma que solo llega cuando se ha dicho una verdad y nadie está del todo seguro de qué hacer con ella. Julie me dijo que la casa estaba en venta una semana después. No públicamente, todavía no. Pero ella vio los documentos de la inmobiliaria en el mostrador cuando los visitó. Amber no había dicho una palabra al respecto. Solo seguía moviendo platos, fingiendo que no era real. Nathan, dijo, se veía vacío, como si no hubiera dormido en días. No me regodeé. No sonreí ni susurré, se lo merecen, en mi té. No se trataba de eso. Había vivido demasiado tiempo para disfrutar de la caída de otra persona, especialmente cuando había pasado años tratando de evitarla. Pero tampoco me inmuté. Estaban perdiendo la casa, la que yo les ayudé a comprar, en la que se habían sentido cómodos mientras yo pagaba los impuestos, el seguro, incluso los recargos por retraso. Nunca se dieron cuenta. Ahora se dieron cuenta. Julie no lo mencionó para hacerme sentir culpable. Lo sabía. Me lo dijo porque creía que tenía derecho a saber lo que se estaba desmoronando. Y lo tenía. No creo que se lo hayan dicho a los niños todavía, dijo en voz baja. Dylan me preguntó por qué mamá ha estado tensa toda la semana. No sabía qué decir. No eres responsable de explicar sus decisiones, le dije. Ella asintió, pero vi el peso en sus ojos. Ella estaba cargando pedazos que no le pertenecían, como yo solía hacerlo. Quería quitárselos. Quería envolverla en el tipo de protección que yo nunca tuve. Pero en cambio, le di lo que acababa de aprender a darme a mí misma. Permiso para no arreglarlo. Si te preguntan, dije, diles la verdad. Diles que el apoyo se detuvo. Eso es todo. Julie frunció el ceño. Pensarán que es cruel. Que lo piensen, dije.
Que aprendan lo que sucede cuando se trata la generosidad como un derecho. No se sintió cruel. Se sintió claro. Ese fin de semana me los encontré en el supermercado. Amber estaba en la línea de autopago con 2 de los niños. Ella me vio primero. Los ojos se le abrieron por medio segundo antes de que se volteara rápidamente, fingiendo estudiar una bolsa de guisantes congelados como si contuviera el sentido de la vida. No saludé, no me escondí. Pasé por su lado, alta e imperturbable, y compré mis propios comestibles con mi propia tarjeta, la que nadie más tenía acceso. Afuera, me senté en el coche un minuto antes de encender el motor. No era orgullo lo que sentía, era paz. Amber podía fingir que yo era invisible, pero ahora sabía que nunca había sido invisible. Había sido ignorada. Y esas son 2 cosas muy diferentes. Ignoras a alguien que crees que nunca se irá, nunca se detendrá, nunca dirá basta. Pero yo lo había hecho. Y ahora tenían que aprender a vivir sin lo que nunca siquiera dieron las gracias. Julie vino de nuevo el domingo. Trajo magdalenas y una nueva bufanda que había tejido para mí. Un gris suave, el tipo de color que siempre dije que se sentía como una mañana temprano. Nos sentamos en el porche con nuestras tazas, escuchando el viento moverse a través de los árboles. Puede que tengan que mudarse antes del invierno, dijo. Si la venta se concreta, sí, asentí. Eso será difícil. Para los niños. Sí, lo sé. Julie se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó, ¿te arrepientes? No, dije sin dudar. Ellos creen que sí. Lo sé. Ella se volvió hacia mí con los ojos suaves. ¿Y si vienen a ti sin nada, sin pretensiones, sin demandas, solo como personas que intentan reconectar? Entonces hablamos, dije. Pero no hasta entonces. Ni un segundo antes. Julie se acercó, me apretó la mano. No te merecen, susurró. Sonreí. No tenían que merecerme. Solo tenían que verme. Esa fue la tragedia, y ahora tal vez la lección. Para mediados de noviembre, las hojas se habían rendido. Volaban por las aceras en pequeños espirales frenéticos, acumulándose en canaletas, debajo de los escalones del porche, en las esquinas de los buzones. Las observaba desde mi ventana cada mañana con una especie de comprensión tranquila. No tristeza, solo reconocimiento. Todo cae eventualmente, incluso lo que una vez se aferró con tanta fuerza. El letrero de Se vende se puso la semana antes de Acción de Gracias. ¿No era uno sutil? Grandes letras rojas con el nombre del agente de bienes raíces y una foto sonriente de un hombre que se veía demasiado elegante como para entender lo que realmente significaba perder un hogar. Julie me envió una foto. Julie, ahora es real, siempre fue real. Lo que no era real era la ilusión, la que habían construido a espaldas de mi silencio, la falsa seguridad de pensar que yo siempre estaría allí para atraparlos, limpiar después de ellos, cargar con el peso para que pudieran fingir que no era pesado. Ahora el peso era suyo, y el mío era más ligero de lo que había sido en décadas. No había hablado con Nathan desde que se sentó en mi sala de estar. No había visto a Amber desde el supermercado. Pero la ausencia no dolía como pensé que lo haría. Simplemente era un nuevo tipo de normalidad. Me mantuve ocupada en pequeñas cosas. Empecé a hornear de nuevo, repostería de verdad, no solo masa congelada calentada para visitas. Reorganicé los muebles de la sala de estar. Incluso fui a un club de lectura local en la biblioteca, algo que Ed siempre había alentado y que yo siempre había estado demasiado ocupada para intentar. En la tercera reunión, una mujer llamada Eleanor me preguntó si era nueva en la ciudad. No, dije sonriendo. Solo estoy presente por fin. Ella no preguntó qué quería decir. No tenía que hacerlo. Julie vino ese fin de semana con un termo de sidra y un viejo rompecabezas que solíamos hacer cuando ella era pequeña. ¿Adivina qué?, dijo quitándose las botas. Dylan finalmente sabe lo de la casa. Ella asintió. Los escuchó discutiendo. Amber estaba culpando a Nathan. Nathan estaba culpando a todos los demás. Me preguntó si era cierto que les quitaste todo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que te recuperaste a ti misma. Eso me llegó más fuerte de lo que esperaba. Parpadeé una vez, luego sonreí. Dice que te extraña, añadió Julie, pero no sabe cómo decirlo. Es joven, dije. Aprenderá o no. De cualquier manera, ya no persigo ese tipo de amor. Nos sentamos en la suave luz de la tarde y armamos el rompecabezas. Viejos discos de jazz de Ed sonaban bajo en el fondo. No nos apresuramos.
Algunas tardes no necesitan una meta, solo un ritmo. En un momento, Julie levantó la vista y dijo: «Eres diferente ahora». «¿En qué sentido?» «Más tranquila pero más fuerte». Pensé en eso. «Solía pensar que la fuerza era lo que dabas», dije. «Ahora sé qué es lo que conservas». Ella asintió. Ella entendió. Afuera, una ráfaga de viento derribó unas cuantas hojas más del árbol de enfrente. Se esparcieron por el patio como confeti de una fiesta que nadie recordaba haber comenzado. No las perseguí, solo las observé. Se mudaron un jueves, sin anuncio, sin visita de despedida, sin oferta de pasar a tomar el té. Solo un camión tranquilo en el camino de entrada y cajas de cartón apiladas contra la barandilla del porche como ruinas de una vida demasiado pesada para llevar intacta. Julie me dijo que lo vio de camino al trabajo. Yo no pasé por allí, no miré fotos, no pregunté quién compró la casa o a dónde iban después. Algunos finales no necesitan un testigo, solo un cierre. Durante años me había imaginado este momento. No la mudanza en sí, sino el cambio de órbita, el punto en el que ya no era la viga de soporte silenciosa de la comodidad de otra persona. Solía imaginar que se sentiría como una reivindicación, incluso dulce. Pero de pie en mi cocina esa mañana, sirviendo café en la misma taza que había usado todos los días durante una década, no sentí nada de eso. Solo sentí calma, como si un capítulo hubiera terminado y la pluma todavía estuviera en mi mano. No en la de ellos, en la mía. Esa tarde, abrí el cuaderno de nuevo, el que había escrito en esas primeras horas aturdidas. Me dejaron bajo la lluvia. No lo olvidaré. Debajo de eso, las líneas habían crecido, detalladas, mitad registro, mitad ajuste de cuentas. Pero ahora pasé la página y comencé una nueva. Esto es lo que recuperé. Lo enumeré claramente, no como un poema, no como una carta. Solo verdades. Mi tiempo, mi voz, mi privacidad, mi dinero, mi paz, mi nombre, no como un banco, sino como una persona. Mi derecho a decir basta sin explicación. Mi asiento en mi propia mesa. No los enumeré por despecho. Los enumeré para recordar que esto no fue destrucción, fue restauración. Esa noche el viento se levantó de nuevo. Las hojas golpeaban la ventana como si el mundo mismo estuviera llamando suavemente, recordándome que siguiera adelante. Hice una cena pequeña y me senté junto a la chimenea con la bufanda de Julie envuelta alrededor de mis hombros. Todavía olía débilmente a su champú, a lavanda y a algo suave que no podía nombrar. Leí un libro que había querido empezar durante años y no pensé en Nathan. Ni con ira, ni con anhelo, simplemente no pensé en él. No era que no lo amara, por supuesto que lo amaba, pero el amor no significa entregarle a alguien el cuchillo y luego disculparse cuando te cortan con él. Me había tomado 78 años entender eso. No lo culpé por todo. Me culpé a mí misma por no haber trazado la línea antes, pero me perdoné eso también. No porque necesitara olvidar, sino porque necesitaba dejar de cargar con las partes de mí misma que habían sido moldeadas por la indiferencia de otra persona. Eso es lo que nadie te dice sobre envejecer. No es el cuerpo lo que te traiciona primero. Es la creencia de que ser útil es la única forma de ser amado. Yo había terminado de ser útil. Estaba lista para simplemente ser. A la mañana siguiente llegó una sola carta de Julie. No un mensaje de texto, no un correo electrónico, una carta con su letra ordenada y sesgada. Abuela, he estado pensando en todo lo que has hecho. No solo estas últimas semanas, sino por todos nosotros todos estos años. Y me di cuenta de algo. No solo dejaste de dar, ¿empezaste a enseñar? Eres la primera mujer en nuestra familia en decir, aquí es donde me detengo. Y creo que nos cambiaste a todos al hacerlo. Me has hecho valiente, me has hecho consciente. Y si alguna vez me convierto en madre, espero criar a mis hijos con la claridad que tú encontraste para ti misma. Gracias por no callarte. Gracias por no desaparecer. Te amo, Julie. La leí 3 veces y luego lloré. No de tristeza, sino de reconocimiento. Alguien me vio, realmente me vio. No como la proveedora, no como la que arregla las cosas, no como la que aparece con un pastel y dinero. Solo a mí, Mildred, mujer, madre, abuela, persona. Doblé la carta y la coloqué dentro del cuaderno, en la página nueva, la que había comenzado de nuevo. Y en el margen escribí, nunca estuve perdida. Solo finalmente me encontré a mí misma. No fui a la cena de despedida que finalmente organizaron. Llegó 2 semanas después de que se mudaran.
Una invitación semiformal enviada a través de un grupo de texto. Una pequeña reunión. Escribieron para reconectar. Sin presión. Se celebró en la casa de un primo. Alguien neutral. Alguien lo suficientemente distante como para no saber los detalles, pero lo suficientemente cercano como para prestar una sala de estar. Julie fue. Más tarde me contó lo incómodo que fue. Cómo Amber sonrió demasiado y Nathan apenas habló. Cómo todos actuaron como si nada hubiera pasado realmente, solo un mal momento. Como si no fueran años de negligencia silenciosa. Una vida de tomar disfrazada de familia. No lo entienden, dijo Julie, sentada en mi mesa al día siguiente, envolviendo sus manos alrededor de una taza de cacao como si necesitara anclarse. Creen que solo estás pasando por algo, que te ablandarás. Me he ablandado, dije, solo que no hacia ellos. Y esa era la verdad. No todas las cosas difíciles te vuelven dura a cambio. Algunas te hacen clara. Yo no estaba amargada. Era precisa, no vengativa, solo despierta. Mis días se veían diferentes ahora. Me uní a un grupo de caminatas para mujeres mayores. No nos movíamos rápido, pero nos reíamos. Planté hierbas en el jardín trasero de nuevo. Aprendí los nombres de los pájaros que venían al comedero. Compré almohadas nuevas para el sofá, suaves, de un verde intenso que no combinaban con nada y solo me complacían a mí. Dejé de contestar el teléfono cada vez que sonaba. Dejé de leer los mensajes 2 veces solo para asegurarme de que no me estaba perdiendo algo por lo que se suponía que debía sentirme culpable. Y dejé de explicar mi silencio porque ya no se lo debía a nadie. Julie venía todos los domingos, a veces para almorzar, a veces solo para sentarse y leer. Nunca esperaba, nunca pedía, solo venía. Una mañana me trajo un pequeño regalo, un colgante en una cadena en forma de llave. ¿Qué es esto?, pregunté sosteniéndolo a la luz. Ella sonrió, un recordatorio de que la puerta que cerraste se quedó cerrada. La usé ese día y al día siguiente. La uso todavía. Lo intentaron de vez en cuando, un mensaje de texto en días festivos. Una tarjeta firmada por los niños pero claramente escrita por Amber. Un mensaje de voz que comenzaba: sé que las cosas han estado tensas, y terminaba con una larga pausa que sonaba a decepción. Pero no respondí. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente era honesta. La verdad es que me enseñaron a desaparecer. Simplemente nunca esperaron que aprendiera tan bien. Todavía los amo de la forma en que amas una historia que ya terminaste de leer. Agradecida por lo que te enseñó, pero no dispuesta a releerla solo porque alguien más nunca notó cómo terminó. Y ahora no estoy esperando bajo la lluvia. Ahora no estoy rogando que me dejen entrar. Ahora no estoy financiando mi propio borrado y llamándolo maternidad. Ahora estoy aquí en casa, en mí misma, en paz. Si has escuchado hasta aquí, tal vez te veas reflejada en partes de esto. Tal vez has dado demasiado. Has dicho que sí con demasiada frecuencia. Te has quedado demasiado tiempo en la mesa cuando ni siquiera se pronunciaba tu nombre. Déjame decirte, no es demasiado tarde para levantarse. No necesitas permiso para proteger tu paz. No necesitas una razón para recuperar tu nombre. Y si has estado esperando una señal, esta es. Suscríbete si sabes de qué se trata este silencio. Deja un comentario si tú también te fuiste. No porque dejaste de amar, sino porque dejaste de desaparecer.